Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bueno, y casi despidiendo el año, estamos buscando algún programa de cierre, sin que eso signifique que se cierre nada en la realidad política de este país, porque la verdad que sorprendente la capacidad que tiene el gobierno como para que parezca que no le entran las balas. Digo parezca que no le entran las balas y me corregiste bien, ¿no? Está blindado, es la pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a La Cultura del Trabajo. Y hoy tenemos que hablar de un tema que atañe a nuestro país y al mundo en general. Estamos hablando de la detención ilegal de Milagros Salas. A casi un año de la detención de la dirigente de la Tupac Amaru, la primera presa política que lleva el macrismo, varios organismos internacionales se expidieron sobre el tema y exigieron la inmediata liberación. El gobierno de Mauricio Macri dijo que nos iba a insertar al mundo, pero no nos está insertando con las políticas de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. No quiero hacer un chiste en cámara fácil y poco apropiado. Pero de cualquier manera, la verdad que sí, lo que estamos viendo es una bestialidad desde todo punto de vista. Y alguien que haga algún tipo de especulación política o oportunismo podría decir, tiene más costos que beneficios desde el punto de vista del plano internacional, desde el punto de vista del consenso. Por supuesto que esta no es la forma de medirlo, porque estamos hablando de derechos humanos. Y hoy el país vuelve a ser mencionado en los foros internacionales por violación a los derechos humanos. Y me parece que ese es el punto que nos tiene que alarmar, ¿no? Sí, unas prácticas que no veíamos desde hacía 40 años aproximadamente en nuestro país, una violación, un atropello a los derechos humanos como lo que está sufriendo no solamente Milagros Salas, sino 5 dirigentes más que participan y militan en la Tupac Amaru. Estamos hablando de 6 presos políticos, todos en la provincia de Jujuy, el gobierno de Gerardo Morales avalado por Mauricio Macri. En la CID, la ONU, Amnistía Internacional, la OEA, todos se expidieron sobre el tema y exigieron la inmediata liberación de Milagros Salas. No hay respuesta de nada por parte del gobierno. Pero sería bueno ir desentrañando cada uno de los argumentos, porque en cada uno de los argumentos o de los dichos del Poder Ejecutivo nos encontramos con una ideología muy peligrosa. Se deslizan conceptos muy peligrosos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, compañera Nadeo? ¿Cómo está todo? Bueno, vos estás en el Comité de Defensa de Milagros y bueno, te queremos preguntar a vos un poco cuál es la situación que tenemos hoy día. Bueno, sí, integro el Comité por la Libertad de Milagros Salas. Estamos atravesados por múltiples preocupaciones. La verdad que hemos recorrido el país, hemos recorrido virtualmente el mundo, acompañando las presentaciones internacionales que ha hecho el CELS, Amnistía Internacional, el grupo de profesionales del norte argentino en derechos humanos, ANDES, además de las presentaciones del propio comité. Bueno, y hemos recogido muchísimas adhesiones, estos logros que ustedes mencionaban recién, que tienen que ver con el respaldo de Naciones Unidas y de la OEA, donde se exige la libertad de Milagros Salas, pero chocamos con una pared. La verdad que la respuesta del gobernador Morales, la respuesta del Poder Judicial de Jujuy y ahora del propio presidente Mauricio Macri hablan de una indiferencia y una subestimación de la importancia que tienen los organismos internacionales de derechos humanos que, tal como acá señalaban ustedes, nos hace recordar las viejas épocas, ¿no?, del autoritarismo, de la violación permanente a los derechos humanos. Así que estamos en un momento muy complicado porque
Durante todo el año esperábamos estas resoluciones de Naciones Unidas que, bueno, constituyen una oportunidad para el gobierno nacional, que permanentemente decía que este era un tema de la provincia de Jujuy. Bueno, ya no es un tema de la provincia de Jujuy, es un tema del Estado Nacional interpelado por Naciones Unidas, que le dice: tienen que dejar a Milagro Sala en libertad. Vamos a la realidad, digamos, de lo que piensan. Todo es la realidad, ¿no? Pero hay mucha gente que dice esto, que también es tristemente recordado como, bueno, si está detenida, por algo estará detenida. Algo habrá hecho, el famoso algo habrá hecho que tanto daño le hizo a nuestro país. Exactamente. Ahora, desde ese punto de vista, yo estoy seguro que no es así, digamos, porque ¿por qué está detenida Milagro? ¿Cuál es la causa técnica por la que se lo acusa? Esto es así. Milagro Sala es una dirigente social muy combativa, muy comprometida con los más humildes, digamos, con un arraigo muy fuerte en la población más marginal de Jujuy. La Tupac Amaru se organiza justamente en el peor momento del neoliberalismo, con los piquetes, con los desocupados que ocupaban y cortaban las calles y las rutas de las provincias, y logra, después del 2003, un acuerdo con el gobierno nacional que le permite construir miles de viviendas en la provincia de Jujuy. Milagro Sala y la Tupac Amaru desafiaron al poder político de Jujuy desde múltiples aspectos. Uno de ellos, el menos conocido quizás, es el tema de que las obras, las miles de viviendas que construyó Milagro Sala, escuelas, centros de salud, centros de rehabilitación, polideportivos, pileta de natación, climatizada y abierta, etcétera, etcétera, centro cultural, sede social, museo indigenista, todo ello se hizo en tiempo más breve y más barato que el de cualquier otra empresa contratista del Estado. Esto es uno de los temas que no puede entender el poder económico y el poder político, por un lado. Por otro lado, a Milagro se le acusa de amenazas, agresiones a la policía, a las fuerzas de seguridad, en distintas causas. La detención se produjo en el momento en que estaban realizando una protesta en la plaza. Una protesta en la plaza Manuel Belgrano, creo que se llama, de allí de San Salvador de Jujuy, porque Morales gana la gobernación y anuncia inmediatamente un cambio en toda la política de convenios con las organizaciones no gubernamentales. La Tupac Amaru reclama una mesa de diálogo que no se la dan y entonces ocupa la plaza. Esa fue la secuencia. ¿Ese fue el principal motivo entonces por qué se detiene a Milagro Sala? Es la protesta social. Ese fue el motivo por el cual la detienen y después inmediatamente empiezan en plena feria judicial, aprovechando que está detenida, intervienen la Tupac Amaru, le quitan la personería, empiezan a hacer maniobras de extorsión con otros dirigentes cooperativos de la zona y arman la causa de defraudación al fisco. La acusan de defraudación al fisco, ¿no? De malversación de fondos públicos. Básicamente son esas imágenes que instalaron permanentemente como si fuera anunciando una condena mediática, donde reparten la plata en la casa de Milagro. En realidad, ¿qué dice ella misma, que ha dicho públicamente, digamos, a todos los que pudimos conversar con ella? Ellas empiezan a distribuir la plata del sueldo, son los sueldos de los trabajadores. Más de 5.000 trabajadores fueron ubicados, fueron ocupados en las obras de las cooperativas. Entonces tuvieron que hacer esa distribución de los dineros de la cooperativa en la casa de Milagro, porque en el centro de Jujuy, donde tienen la sede social, allí se agolpaba mucha gente, no había condiciones de seguridad, y entonces hicieron una distribución en distintos lugares de la provincia, de la ciudad, ¿no? Yo vi las obras y todos quienes pudieron ver las obras, nos comprometimos con la causa de Milagro Sala, porque sinceramente yo seguí durante muchos años como legisladora de esta ciudad de Buenos Aires las obras de vivienda social
y vi cómo tardaron años en construir 172 viviendas, por ejemplo. Sin hablar de los costos de esas viviendas, ¿no? En comparación con las de Jujuy. Costos que además, como se van extendiendo en el tiempo, las empresas van aumentando y van reclamándole al Estado por lucro cesante, etcétera, etcétera. Al ver esto, la comparación es tan clara. ¿Dónde están los fondos que fueron girados a la agrupación Tupac Amaru? Están allí, están construidos con una calidad. La escuela del Alto Comedero, la escuela Bartolina Sisa del Alto Comedero, es una escuela maravillosa, con pisos de granito, con unas columnas fuertísimas, mucho más fuertes que todas las escuelas que se han construido en los últimos años. La sede social de la Tupac Amaru también tiene unos balcones, tiene unos decorados que exceden largamente cualquier tipo de construcción precaria. María Elena, como vos sabés, el pasado fin de semana el presidente Mauricio Macri, junto a todo su gabinete, participó de un retiro espiritual en el cual brindó una conferencia de prensa. Le preguntaron sobre esta causa de la detención de Milagros Salas y sobre la opinión de los organismos de derechos humanos y dijo lo siguiente. Estamos buscando el video, sí. Bueno, esta conferencia de prensa que se dio, la dio junto a Marcos Peña, en donde le preguntaron sobre la detención de Milagros Sala, qué opinaba sobre el veredicto que dio la ONU, y dijo que no le preocupa lo suficiente. Le preguntaron si era una preocupación para él y para su gobierno. Dijo que no le preocupa, que le ocupa más que preocuparse. Sí, a ver, lo que es importante, me parece, además de todo esto que vos estás diciendo, digamos, de que la gente conozca cuál es la obra, que conozca por qué está detenida, además de esto, es que en realidad acá no hay elementos para la detención. Esta cuestión de detener en forma preventiva no es una figura, acá no somos abogados penalistas, pero no es una figura que está erradicada prácticamente. Cuestionada. Digamos. Yo te detengo por las dudas. Claro, está cuestionada y justamente por esa figura de abuso de prisión preventiva es que se fundamenta la resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. Por eso dicen que es una detención arbitraria, porque hay dos motivos por los cuales se puede detener preventivamente a una persona. Que no haya cometido infraganti un delito gravísimo como un homicidio o un femicidio, ¿no? Es decir, este tipo de delitos que tienen condenas cortas, condenas breves, en realidad no ameritan prisión preventiva. ¿Por qué? Porque hay solo dos causas: si hubiera peligro de fuga o si se pudiera obstruir la investigación. No es ninguno. Acá hay peligro de fuga o obstrucción de la investigación. Porque Milagro es una diputada, fue diputada provincial. Ella renunció a la diputación provincial para poder asumir como diputada del Parlasur y justo la detienen en enero. O sea que ella es una figura pública, muy conocida en la provincia y en el resto del país. La verdad que de ninguna manera se justifica esa presunción. Y el tema de obstruir las pruebas, en realidad todas las pruebas están, esas casas, esas construcciones... Están a la vista. Están a la vista y además se hicieron con papeles acordados por los intendentes, por el Instituto de la Vivienda de Jujuy, por los ministerios nacionales que otorgaron los subsidios, con lo cual la documentación está, hay que reunirla, nadie puede hacer desaparecer. Hay una causa, por ejemplo, que es ridícula, que es la causa de la ropa interior o de las bombachas, la llaman, porque fue una mercadería que fue incautada, una mercadería, ropa interior, que fue incautada, y justamente una de las cooperativistas de la Tupac Amaru detecta que esa mercadería le había sido robada a ella, y entonces la reclaman en la comisaría. Cuando la reclaman, el comisario abre una causa acusando a Milagros Sala, por ejemplo, de haber amenazado telefónicamente con unas amenazas terribles y la acusan de amenazas agravadas. Esa es una de las causas, por ejemplo. La otra causa por la que se le quiere armar una condena muy rápida, porque ahora el apuro de la justicia de Jujuy es tratar de lograr justificar esta detención. Una condena, es la causa de los huevos.
Son huevos arrojados al entonces senador Gerardo Morales. Y en ese momento, cuando se produce ese piquete, esa movilización, frente al Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, donde él estaba haciendo una disertación, donde estaba reunido, Milagro Sala estaba a 200 kilómetros. Claro. Eso está comprobado. O sea que acusar a alguien, procesarla, detenerla y encima condenarlo por un delito en el cual ella no estaba presente, es aberrante. Sí, en lo que se basa en que fue autora ideológica. Instigadora. Qué figura peligrosa, ¿no? Claro, asociación ilícita. Qué figura peligrosa esto de el instigador, del responsable. A ver, ¿a qué nos remite, no? Sí, nos remite a un pasado oscuro de nuestro país. Y peligroso también es esto que aclaramos hace unos minutos nada más, de lo que decía Mauricio Macri el pasado sábado. Quería saber si le preocupa el pronunciamiento que ayer se conoció de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación de Milagro Sala y por esto que por el impacto que puede tener en el exterior, digamos, para muchos sectores que piensan que en Argentina hay una presa política. Me ocupa que poder informar a todos los organismos sobre lo que está pasando en Jujuy. Por eso los hemos invitado, por eso le he pedido al gobernador y al Poder Judicial de Jujuy que informen lo que se ha hecho y que transmitan con claridad y sin ningún tipo de segundas intenciones qué es lo que ha sucedido en Jujuy. Porque, bueno, hacia adentro, en la Argentina, a la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se había cometido por parte de Milagro Sala que ameritaban todas esas causas que tiene abiertas, pero es importante que esta información y este entendimiento sea compartido con el mundo. Bueno, a la mayoría de los argentinos les parece que Milagro Sala es culpable. Para algo está la Constitución, para algo están los derechos que nos avalan como sujetos de derecho precisamente, que dicen que nadie es culpable hasta que se demuestre, ¿no? Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Esto que dice Macri es juzgar por la opinión pública, me parece que es una barbaridad. Sí, es vergonzoso. Es vergonzoso que un presidente de la República Argentina es un país que ha sido vanguardia en materia de derechos humanos y en la puesta en práctica de las principales orientaciones en estas materias, y la verdad que estábamos muy orgullosos de nuestra Constitución, hemos incorporado todos los tratados internacionales a la Constitución Nacional. Entonces, que el presidente de la República diga que alguien está preso porque a la mayoría de los argentinos le parece que se han cometido una serie de delitos y que esto entonces hay que comunicarlo al mundo, bueno, nos parece de una liviandad terrible, una gran irresponsabilidad, además una subestimación de lo que es la doctrina, la jurisprudencia, es bochornoso, es de una ignorancia terrible. Es como si estuvieran ignorando todo lo que tiene que ver... O ninguneando la justicia, los jueces, los fiscales. Todo lo que es el sistema jurídico y el sistema de protección. Con ese concepto volvemos a los linchamientos. Volvemos a la mano dura. Sí, esto, los linchamientos, digamos, no tendría sentido el Poder Judicial, mucho menos el Fuero Penal. Digamos, no tendría sentido ningún tipo de garantía si a lo que se remite es a lo que mediáticamente se supone que es lo que la gente quiere, ¿no? Digamos, una locura total. Que lo diga, que lo diga un ciudadano de a pie está mal. Digamos, desconoce cómo fue, pero que lo diga un presidente. Sí, con la investidura que eso conlleva del presidente, la conducción. Al horno. Es muy preocupante, es muy alarmante. El presidente Macri también dijo en un reportaje a un diario de principal circulación nacional, en la revista del domingo pasado, creo hace 15 días, que el periodismo sostenía que la Tupac Amaru es una organización armada, y que por lo tanto había que tomar algunas medidas con esta gente. Y esto es gravísimo también, que un presidente diga esto cuando en realidad es una organización combativa, muy comprometida con los humildes. Yo creo que eso también, tanto Macri como Morales se están referenciando y están dando respuesta a la clase alta de Jujuy, a la clase alta en general de nuestro país, que pide orden
a costa del atropello a las libertades y la paz de los cementerios, ¿no? La verdad que las agrupaciones indígenas, que estos colectivos de raíz indígena tengan este tipo de construcciones, que en el centro de Jujuy se nucleen, cuando antes no pisaban, los más humildes, no pisaban determinados lugares. Hay incluso algún video donde se muestra a Milagro Sala entrando a alguna confitería importante de Jujuy, donde están mal vistos la entrada de los collas, donde los collas no entraban, y a ella le piden que se vaya, y ella fue con un montón de gente. Digamos, con esta afirmación de derechos, el templo que está construido en el barrio del Alto Comedero, donde está el barrio más grande de la Tupac Amaru, donde está el country de la Tupac, es un templo réplica de Tiahuanacu, de Bolivia, y está presidido, está la Puerta del Sol, la Puerta de la Luna, es un templo impresionante, que preside, es la reivindicación de la cultura indígena, de la religiosidad de la Pachamama, y las estatuas enormes de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. La verdad que esta mujer, como dice, a esa mujer, como dice Morales despectivamente, a la cual no piensa soltar, y eso está filmado, a esa mujer la odiaban y acá hay una revancha terrible, una venganza por su condición de mujer comprometida, indígena, colla. La verdad que es una revancha en toda la línea que se está cobrando el gobernador Morales. Hoy justamente hubo una sesión en diputados en donde se dio lugar a este debate sobre apoyar a Milagro Sala o defenestrar a Milagro Sala. Básicamente consistió en eso. Ana Carolina Gailiar, diputada por el Frente para la Victoria de la provincia de Entre Ríos, se basó en las declaraciones de Mauricio Macri y le contestaba lo siguiente. Es una barrabasada jurídica lo que dijo, y es preocupante lo que dijo el presidente de la Nación en los medios la semana pasada cuando le preguntaron por qué Milagro Sala estaba presa, y dijo: porque me parece que la mayoría estaba de acuerdo en que debía estar presa. Dijo: ningún ciudadano de la República puede estar privado de la libertad por el parecer o una opinión subjetiva, y menos con la responsabilidad y la investidura que tiene el presidente de la Nación. Y recientemente le manifestaba mi opinión a la diputada Camaño, quien también se refirió al tema de Milagro Sala, diciendo que le parecía que no debía ser liberada. Acá dice la ONU que Milagro debe ser liberada, acá dice la OEA que Milagro debe ser liberada, y también lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acá no estamos emitiendo o discutiendo juicio de valor acerca si nos gusta más o menos Milagro Sala como dirigente social y política. Acá estamos discutiendo que en Argentina existe y hay un régimen democrático por el cual se debe cumplir con el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho determina en nuestra Constitución que se debe cumplir con el debido proceso y las garantías procesales. Eso es lo que estamos violando, eso es lo que está violándose en la provincia de Jujuy, donde hoy no hay Estado de Derecho. Esa violación hace que hoy, en cumplimiento de los tratados que suscribió el Estado Nacional sí tiene responsabilidad porque Milagro esté privada de la libertad arbitrariamente. Los organismos internacionales piden que Milagro sea liberada. El Ejecutivo tiene que escuchar esto y tenemos que, como legisladores y el presidente de la Nación, empezar a hablar desde el derecho y no desde las opiniones o el sentido común, porque eso es muy peligroso para la democracia. Queremos a Milagro Sala en libertad, no queremos que haya presos políticos en Argentina, y queremos una Navidad sin presos políticos. Bueno, más claro, echarle agua, ¿no? Absolutamente en línea con lo que estamos planteando en esta mesa. Esto no es materia, la libertad de Milagro Sala no es materia opinable, es una cuestión de puro derecho. No se puede decir a mí me parece, yo creo que la gente cree, yo creo que esta mujer es peligrosa, todo eso son cuestiones irrelevantes, no está en discusión, no debería estar en discusión. Ahora, claro, lo que pasa es que este presidente parece que quiere lograr que los argentinos discutamos que el agua moja, ¿no? Sí, el agua moja, digamos. Esto es obvio, que tiene que estar liberada Milagros, que no se la puede seguir manteniendo presa, que de ninguna manera puede desoír el pronunciamiento de los distintos organismos internacionales, y que hacerlo tiene costos.
Tiene costos porque nosotros no estamos defendiendo a Milagros Sala en cuanto personaje político partidario. Estamos defendiendo, también podemos defenderla, por supuesto, pero estamos defendiendo a Milagros Sala como militante social, como luchadora contra la injusticia. Hoy todos somos Milagros Sala. O sea, todos los argentinos podemos estar en una condición similar, porque cuando María Elena dice una organización combativa, en realidad la Tupac Amaru se dedicó la mayor parte de su vida institucional a construir las viviendas, y sí a reclamar, y sí a hacer acampes, y sí a hacer demostraciones de carácter público, por supuesto, porque si no, no hubiera conseguido nada, ¿sí? Pero la mayor tiempo de la actividad de la Tupac Amaru tiene que ver con lo que construyó, con lo que le dio a sus adherentes, con lo que les dio a su pueblo. Y esto es lo importante, esa es la combatividad. Eso es lo que tenemos, porque si no parece que estamos hablando, sí, de una organización que se dedica a hacer quilombo todos los días, digamos, y no ese es el punto es otro, se la quiere hacer pasar por eso, ¿sí? Pero de ninguna manera es así. Yo entiendo que cada uno de nosotros es Milagros Sala. Coincido absolutamente con vos, Claudio. Acá no hay una postura política de si uno quiere a Milagros Sala o no quiere a Milagros Sala. Tenemos que entender que es una mujer, que es un sujeto de derecho y que hay que respetar esos derechos porque vivimos en un país libre y democrático, por suerte. María Elena, te agradecemos infinitamente por acompañarnos. Esperemos finalmente tener una Navidad sin presos políticos y que se cumplan los derechos de cada uno de los argentinos. Nos vemos en la próxima en la Cultura del Trabajo.